Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre los temas políticos y administrativos que nos competen, o sea, sobre todo, porque las decisiones políticas y administrativas tienen que ver con la salud, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la educación, la recreación, con la educación, de lo que tanto hablamos acá, educación, digo yo siempre. La brecha de la pobreza, la trampa, digo yo, la trampa de la pobreza, porque si no hay educación, pues las expectativas de muchas sociedades, de muchas personas para salir, por ejemplo, de estados de pobreza son menores. En cambio, si estudian, hay mayores probabilidades. Por eso vamos a tratar el tema con nuestro invitado de hoy, que se llama Camilo Giraldo. Él es el coordinador de comunicaciones de la organización Coredi. Bienvenido, Camilo, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación, gracias a los televidentes que nos ven hoy en día, y bueno, qué bueno en este espacio para hablar con usted un poco sobre nuestro quehacer diario en la comunidad. Muy bien. Educación primero. ¿Ustedes son una organización educativa? Claro que sí, nosotros actualmente somos una organización que estamos en aproximadamente 40 municipios de Antioquia. Hacemos presencia específicamente con el componente de primera infancia y con el sistema tutorial, sí, o sea, directamente con la Gobernación de Antioquia y el ICBF. Nosotros operamos todos esos programas y también contamos... Pero despacio, despacio, como ustedes saben el cuento, nosotros no. ¿Pero qué es Coredi? Sí, exacto, ya vamos para allá. Entonces nosotros... Porque venga, no, o sea, no me hablen en términos técnicos, porque ya me habló dos cosas. Tutorial, no sé qué significa eso. O sea, vamos a decirlo de manera bien sencilla porque la idea de este programa con ustedes es entender lo que hace, hasta donde yo lo entiendo, esta institución que no hacen otras instituciones, claro que, sí, que toca una población vulnerable que está más alejada para muchos del brazo del Estado, pero Coredi es la extensión del Estado. Exacto, bueno. Exacto. Eso era con lo que yo iba a seguir, siendo que me gusta a mí primero explicar cómo esta parte, porque es muy importante que la gente comprenda específicamente que a los recursos directamente la gobernación actualmente que nosotros manejamos. De ahí, sinceramente, que es el sistema tutorial, Roger, es simplemente algo muy sencillo. Nosotros llegamos con la cobertura en el departamento, en las escuelas más lejanas, donde a veces la Secretaría de Educación Departamental, el Ministerio de Educación Nacional, no tiene acceso por algunos docentes. Entonces nosotros cogemos esas escuelas que están retiradas a 7, 8 horas del área municipal, ponemos un docente tutor y efectivamente se encarga el bachillerato a los estudiantes de aquel municipio. Un claro ejemplo es Anorí. Nosotros en Anorí contamos con aproximadamente 19 docentes y 595 estudiantes, todos del área rural como tal. Sí. De ahí, eso es lo que hacemos con el bachillerato y con la primaria se podría decir. También contamos con la educación superior, que es el tecnológico Coredi. Allí contamos directamente... bueno, si no tiene... Muy emocionado, es que le gusta. Sí, es que el tema de la educación es muy bueno. No, es muy bueno y como usted está enamorado de su institución, entonces tantas emociones. Y como el tiempo en televisión es cortico, uno tiene que aprovechar. Despacito. Entonces, Organización Coredi es una gran organización, pero tiene varias instituciones entonces, varias. Una es la que se refiere a la primaria, otra que se refiere a al bachillerato, sí, y otra a la educación superior, técnica y tecnológica. Exactamente. ¿Cierto? Nosotros específicamente... Y lo hace, perdón, ustedes administran, digamos, el recurso que para educación tiene el Estado a través de, por ejemplo, la Gobernación y su Secretaría de Educación. Como la Secretaría de Educación no puede, por eso yo hablaba ahorita del brazo largo del Estado, que a veces no es tan largo cuando se trata precisamente de llevar dignidad, de llevar calidad de vida a los lugares más alejados de nuestra geografía, sobre todo la antioqueña que es tan complicada. Ese brazo no es un brazo sino un bracito, es una manito, hay que decirlo y suena despectivo, pero es así. Por eso hay tanta ausencia estatal en, por ejemplo, muchas zonas rurales antioqueñas. ¿Por qué? Porque el Estado no alcanza a llegar. ¿Por qué? Porque no existen, por ejemplo, los profesores que hagan parte, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, que vayan a dictar clases en esas escuelitas rurales y a esos campesinos tan alejados. Entonces se hace un contrato a través de una entidad privada, sí, como Coredi, y Coredi dice, tranquilo Estado, nosotros convertimos en la prótesis de ustedes para llegar hasta allá, más o menos. Prácticamente... Creo que con esos temas de la organización podríamos decirlo porque lo ha explicado muy bien. Entonces de ahí tenemos directamente como esas contrataciones con el Estado. Qué bueno. De ahí tenemos, como les decía yo, el tecnológico superior, pero también contamos con otras empresas como tal. Somos aproximadamente una organización de 1.300 empleados.
donde las otras empresas con las que contamos apalancan también toda esta parte de la educación rural como tal, porque nuestros estudiantes solamente estudian becados, se podría decir, los de educación superior, técnicos y tecnológicos. Ellos son también estudiantes rurales, nosotros somos específicamente en educación rural. De hecho, la semana entrante se hace el Congreso Nacional de Educación Rural en la ciudad de Bogotá, los días 6, 7 y 8 de noviembre, y efectivamente nosotros hacemos presencia en la mesa principal de la educación rural a nivel nacional. Entonces, oigan esta parte tan importante. Los campesinos, que como no tienen posibilidades para estudiar económicamente, pues primero porque no les llegaba el Estado allá, y ahora cuando les llega dicen, es que nosotros tenemos plata. Entonces, menos mal, a través de este convenio que se hace con Coredi, pues se becan algunos estudiantes. De hecho, ahí ahorita, es muy importante. Guárdalo para enseguida. Vamos a unos mensajes y enseguida nos cuenta esos otros aspectos que sabemos que son bien importantes, pero nos debe quedar en claro que todos estos esfuerzos son los que hace el Estado, directamente o a través de interpuesta persona o institución, como en este caso Coredi, para lograr lo que constitucionalmente debe ser un hecho, la garantía de la dignidad. Eso es un principio. La garantía de la dignidad, eso es un principio. Y la prestación de servicios como la educación, que es un derecho fundamental, que se hace a través, pues repito, de interpuesta institución como Coredi. Unos mensajes, ya regresamos. Camilo Giraldo es el coordinador de comunicaciones de la organización Coredi, que es una organización, pues es como un grupo empresarial. Nosotros somos un grupo empresarial, pero tiene uno de los aspectos pues bien importantes de su objeto social, que es el de la educación. Y en específico, la educación rural. Exactamente. ¿Cuántos estudiantes rurales? ¿Hacia cuántos está llegando la organización? Si nosotros contamos con primera infancia, que son todos los centros de los CDIs, como los llamamos. Que están también allá. Que también los contamos en nosotros. En los pueblos, en la zona rural. En la zona rural y también en los municipios. ¿CDI? ¿Qué es un CDI? Los Centros de Desarrollo Integral. Centros de Desarrollo Integral. Que son los CDIs que se mandan directamente con ICBF, los de primera infancia, los niños más pequeños. ¿De 0 a 5 años? De 0 a 5 años, exactamente. De 0 a siempre. Como se llama el programa. Que la idea es que primero era, importante ir como recordando esas cosas, de 0 a 5 años, y uno decía, pero entonces listo, llegan a los 5 años y el Estado se olvida de ellos. No. Realmente, y esto sí es del gobierno de Juan Manuel Santos y de la primera dama, o sea, de su esposa, que hablaban, ella le dijo, momentico, no señores, de 0 a siempre, hasta que podamos nosotros acompañar a los niños, niñas y adolescentes hasta que sean jóvenes y obviamente los adultos. Es que si vamos en ese orden de ideas, eso se está cumpliendo actualmente. Entonces empezamos con los chicos de primera infancia, pasamos al colegio con los adolescentes y pasamos con la educación superior ya con los jóvenes realmente, porque nosotros nos dimos cuenta que efectivamente estos jóvenes de la educación superior son personas del campo, indígenas también, que no, como suele decir, no tenían recursos. Entonces nosotros que hacemos, manejamos lo que se llama la presencialidad concentrada. Ellos vienen una vez al mes, 8 días, están en nuestro claustro universitario, se les da la alimentación, ¿Una vez al mes? Toda una semana, perdón. Toda una semana al mes. Exacto. Eso se llama presencialidad concentrada. Entonces ellos están acá. Perdón, me ayuda, que es que no. Entonces, uno estudia normalmente 5 días a la semana, 5 días a la semana, todo un mes, 20 días. ¿Cuál es la presencialidad concentrada? Y me la supongo, como viven tan lejos, entonces buscan la manera de que una vez a la semana hagan el esfuercito, se concentren y estudien también, me imagino que de manera intensiva, para poder recuperar el espacio, lo que no aprendieron, lo que no estudió durante las otras 3 semanas. Después lo llama presencialidad concentrada. De hecho es muy interesante, Roger, porque y a los televidentes también contarles esto, y hay lugares donde el internet no llegan, nuestros estudiantes no tienen internet, el internet. El sistema digital a veces de pronto es muy complejo por la tipografía en la que nos encontramos en Antioquia. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se citan con el docente y a veces también la señal del celular es muy mala. Entonces, ellos simplemente, ¿qué hacen? Cogen su celular,
se paran en el morrito de la vereda a las 4 de la tarde, entonces el docente se concentra con ellos a las 4 de la tarde y eso lo hacen esa semana que estamos en clases. Ellos dicen, el martes a las 4 yo me subo al morrito para poder hablar con el profe y se tiene esa conferencia vía teléfono para que ellos puedan también estudiar. Y manejamos también todo un módulo de cartillas y manejamos con ellos mucho lo que es el mensaje de texto, porque ese sí les puede llegar hasta donde está. O sea, medio virtual se vuelve la cosa. Exacto, tratamos de hacerla muy virtual para no tener como, para tenerlos como también muy concentrados, digámoslo así, y que su proceso siga, obviamente, como que no se disipe, que no se disipe. Exactamente. De ahí también tenemos lo que es toda la parte de prácticas. Nuestros docentes van hasta las casas de ellos, van hasta sus hogares y efectivamente les hacen como toda la visita. Porque ¿cuál es lo importante en eso? Como son jóvenes rurales, sus fincas se vuelven también en empresas de la región. Entonces unos cultivan café, otros cultivan caña, otros cultivan aguacate y todos esos productos nosotros también se los llevamos a comercializar a ellos directamente. Me imagino que las asignaturas o los programas universitarios técnicos tecnológicos son pertinentes. Claro que sí. Tiene que ver con lo que ellos hacen. Exactamente. Entonces, supongamos en este momento nosotros tenemos un convenio con Aurelio Llano, la fundación. Ellos nos becan cierta parte de jóvenes. Entonces nosotros, listo, entonces para la necesidad de este municipio es que necesitamos técnicos de pronto en motos, técnicos en café, técnicos en procedimientos rurales empresariales y esa es como la necesidad que nosotros cogemos para poderle llevar la educación a ese municipio como tal. Pero finalmente, ¿cuántos son? No me dijo. Sí, para allá íbamos, exacto. Entonces sumando todo eso tenemos aproximadamente casi 5.200 estudiantes en Antioquia. Son bastantes. Entonces es una labor muy bonita, es una labor que venimos haciendo aproximadamente hace 25 años directamente en el oriente antioqueño. Nuestra sede está en Marinilla, Antioquia. Y allá es de donde manejamos como toda la parte del sistema. Pero están regados en Antioquia. En Antioquia, como le digo yo, aproximadamente en 40 municipios de Antioquia estamos en este momento. Sí, señor. 125, 40, los más alejados. Estamos en los más alejados y también en cercanos. Y los becados son personas, son los mismos estudiantes que no tienen con qué pagar y entonces ¿hay alguna consideración especial con ellos o alguna exigencia más bien, requisito para que ellos puedan ser becados? Sí, de hecho, en lo que nos miramos mucho es la situación económica del joven. Segundo, apoyamos mucho lo que es la parte indígena también de la población. Y tercero, que lo más importante es que el joven sea rural y que sea de una parte lejana también de la ruralidad. Y a ellos les interesa, ellos sí muestran interés. Claro, ellos de hecho, hace poco, la semana pasada, una de nuestras estudiantes viajó a Brasil, al Congreso Internacional. Para esto ella fue algo impresionante porque fue una mujer que obviamente un viaje de estos no le podría costar de sus hogares. Entonces ya ir, estar en contacto con personas de todo el mundo, comprender que el mundo es un poco más amplio y llevar ese conocimiento a su vereda y transmitirlo a las personas con las que vive allí es muy bonito. Ellos dicen que cuando llegan y estudian acá toda la semana y regresan a sus veredas y a sus municipios hacen toda esta labor social. Entonces tenemos jóvenes empoderados socialmente en cada municipio que trabajan en pro de la educación, trabajan en pro de la salud, trabajan en pro de la comunidad y ayudan a proyectos educativos rurales para que también su comunidad tenga un crecimiento endógeno directamente. Son multiplicadores. Exactamente, esa es nuestra labor con ellos. Él es Camilo Giraldo, él es el coordinador de comunicaciones de la organización Coredi. Vamos a unos mensajes, ya regresamos, pero antes una frasecita y cuando regresemos usted me dice, Camilo, ¿qué piensa de esta frase? Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. ¿Qué piensa usted, Camilo, de esa frase de Abraham Lincoln? Presidente de Estados Unidos, me parece que es muy pertinente. Y yo creo que mira que la frase va muy enfocada a lo que estamos hablando de la educación. Porque la educación es esa herramienta que tiene la capacidad de abrir la mente de las personas y que la persona aprenda a luchar como por sus deseos, por sus emociones y obviamente también por sus dineros. Porque es que específicamente en eso está el dinero público, en que las personas no se engañen y efectivamente los recursos lleguen como deben de ser a cada localidad. Entonces, si damos educación, eso no va a pasar. Puede que engañes un tiempo, pero no es engañar para siempre a las personas. Exactamente. La educación evita, y la información, evitan que la gente sea manipulada, que la gente sea engañada. Por eso en algún tiempo se decía que a un gobierno no le interesaba que hubiese educación. ¿Qué tal? Darles elementos para que se den cuenta de lo que pasa malo en el Estado y entonces se revele. ¿Qué tal? Pero hoy en día, miren, hasta el esfuerzo hay que hacerlo así el mismo Estado
no alcance con su brazo, como decía al principio. Hay que hacer esfuerzos tan grandes como este que se hace a través de organizaciones como Coredi, de llevar educación hacia las personas más vulnerables. Me encantó la idea de ver a un indígena o indio. Algunos dicen que no les digamos indígena, sino indio. Pero a ellos les gusta. ¿Les gusta que les digan sí, que les digan indios, porque esa es la raza de ellos, esa es la cultura de ellos. Ellos van a estudiar pintados la cara con su ropa. Cuando quiera vaya, pues ya lo invito. Gracias, sí. Camilo. Su idiosincrasia. Entonces yo me imagino a un indio o indígena, como quieran ustedes llamarlo, con su celular montado en un morro, comunicándose con el profesor que está en la zona céntrica del municipio y estableciendo una comunicación para educarse. Eso es una cosa muy linda, ¿no? Claro, porque ahí estamos impactando la cultura directamente como tal. Claro. Entonces estos jóvenes le están ayudando a sus comunidades a que de pronto algunos estatutos que ellos tienen, que son muy fuertes, llevan a la comprensión de que obviamente eso no va como por el camino adecuado para la formación de los niños allá. Ajá. Entonces también es un proceso muy diferente con ellos, porque también hay que tener mucha prudencia a la hora de ingresar a los resguardos indígenas. Claro, el choque cultural, es que ellos tienen, pues de hecho, desde el punto de vista de la justicia, ellos tienen una justicia, de hecho, y nuestra Constitución les respeta a ellos esa identidad, esa autonomía. Entonces no se puede llegar allá pues a violentarles la cultura, ¿qué tal? Y los campesinos, ya no hablemos de los indígenas como tal, lo mismo, ellos sienten que les cambia la vida, ¿hay alguna satisfacción manifiesta en ellos con estos procesos? Sí, de hecho, aquí vemos de todo. El joven que quiere estudiar, seguir preparándose y venirse de pronto para la ciudad. Sí. Pero hay otros también que la gran mayoría desean volver a sus municipios y poner su finca productiva. Entonces ellos que dicen, con eso están aprendiendo toda la academia, toda la técnica para que sus procesos sean mejores. Sí. Entonces ya saben que de pronto el árbol, si le echan X o Y componente, no le va a dar una maleza y no le va a dañar su cultivo, no dañar sus flores. Entonces ellos dicen que combinando lo académico, lo técnico y lo empírico y lo propio, tienen sus cultivos de mejor manera. En este momento, como les decía yo ahorita, tenemos jóvenes que exportan hortalizas, exportan café, exportan lo que es toda la parte de pecuarios y eso es muy importante. Hombre. Entonces eso es lo bonito de la educación y lo rico de trabajar también por las comunidades, porque si trabajamos por las comunidades vamos a tener mejores seres humanos formados y capaces de transformar lo que realmente es nuestro país. ¡Qué maravilla! Educación, más infraestructura. El gobernador de Antioquia dice, vamos a llevarles dignidad a los campesinos, que los campesinos se puedan jubilar. Eso es una forma de decir del gobernador, que ellos tengan un respeto especial desde el punto de vista laboral incluso, claro, ¿cierto? Sí. Con sus prestaciones y demás, pero que estén educados, que el campesino tenga dignidad. Y entonces habla él de, por ejemplo, de placas huellas o de vías terciarias pavimentadas, para que el campesino pueda sacar sus productos. ¿Cuáles productos? Los productos que empezó a mejorar o a cualificar gracias a la formación y la educación. Y entonces pueda tener tranquilamente, repito, esa conectividad y sus productos puedan llegar lejos, competitividad, a través de las grandes vías, de los túneles como el del Toyo, el puerto de Antioquia, el puerto de Antioquia en Urabá. En fin, miren, ese es todo el proceso, todo el engranaje que tiene que ver con crecimiento económico y desarrollo humano y social. Ahí más o menos, en este recorrido cortico que hicimos, mire que tocamos varios componentes. Y una cosa muy importante para terminar, y es que nosotros también con eso estamos apostándole a que el campesino vuelva al campo, que es algo muy importante en este momento, porque ellos están sintiendo que están yendo a sus campos a hacer algo. Sí. Y ahí, ¿qué pasa? Entonces el campesino se está formando y genera también empleo en la comunidad, porque entonces él ya sabe que como va a incrementar su cultivo, va a incrementar lo que está haciendo, entonces obviamente contrata a personas de su comunidad para que le ayuden en ese cultivo. Y otro elemento que me faltaba ahí, la paz, que se logre. Total, sí. Yo imagino que ustedes están trabajando con mayor facilidad, por ejemplo, por lo menos frente a las FARC. Ya ese, digamos, actor armado llamado FARC, de alguna manera da un respiro y una posibilidad de que la gente trabaje, estudie y trabaje con mayor tranquilidad. De hecho, para tocar ese tema muy importante, nosotros también hacemos parte de lo que llamamos el Pacto por la Paz. El Pacto por la Paz
fue una idea que nace de empresas del Oriente Antioqueño, que decidimos firmar el pacto para llevar la paz a todos esos territorios. Entonces tenemos consejos municipales de paz, formamos a los jóvenes líderes empoderados de la política para que también, porque esos jóvenes ya no quieren más guerra, ellos no quieren más violencia, ellos quieren estar tranquilos, vivir bueno con sus comunidades, con sus familias. Nosotros que necesitamos educación y empleo. Si usted a una persona le da educación y empleo, esa persona va a ser una generadora de paz en sus municipios, entonces de ahí nace el Pacto por la Paz. Está. Sí, pues con este ejemplo que hemos traído hoy con Camilo Giraldo, el coordinador de comunicaciones de la organización Coredi, cómo podemos entrelazar todos los elementos que tienen que ver con el crecimiento económico y el desarrollo humano y social de una comunidad rural allá, muy metida entre las montañas, a donde debe llegar el brazo del Estado. Pero viniéndonos más acá, hasta los centros urbanos y toda la nación, toda, creciendo económicamente, pensando siempre en el bienestar de la gente, desarrollo humano y social, y todo cruzado, entrelazado, con decisiones políticas y administrativas, porque esto es una decisión política administrativa de la Secretaría de Educación del Gobierno Departamental, que contacta con Coredi para poder llevar educación y bienestar a estos Es que seamos realistas, a estos si rincones no fuera de pronto, del departamento. por lo que usted dice de la Secretaría, nosotros no podemos hacer esto, porque es que el dinero es demasiado. Entonces aquí se han invertido los recursos, y también los empresarios que nos quieran colaborar en esta linda labor, pues bienvenidos. Ahí está, si queremos transformar la sociedad. Exactamente, construcción y transformación de la sociedad mejor. Gracias, Camilo Giraldo, coordinador de comunicaciones de la organización Coredi. Muchas gracias a usted, Robert, gracias a los televidentes y un feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Un ejemplo más bueno que este, no puede haber otro ejemplo. Mentiras, todos los días hay un ejemplo bueno, para que vamos creyendo en la importancia de que nos empoderemos. Algo último que él dijo a él, que él nos dijo aquí: los muchachos se van empoderando y se meten en procesos políticos, más no electorales y politiqueros, no, políticos de participación en nuestra democracia. Nosotros tenemos una democracia que permite que precisamente la participación sea uno de los elementos dinamizadores y constructores y transformadores de nuestra sociedad. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que vuelve los lunes a las 7 de la noche y de martes a viernes a las 8 de la noche. Los voy a dejar con los Cogió de la Noche, que regresa a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias. Chao.